Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito y Helen Galvez como Anita. Miren, las plantas de mi almácigo se ven sanas y con brío en sus hojas. Tienen buen crecimiento y vigorosidad. Carlos, su almácigo tiene buen mantenimiento. Parece que estas plantas no estuvieran injertadas por el desarrollo parejo que traen. Es cierto, cuando se injerta y se siembran de una vez a la bolsa, algunas plantitas retrasan su crecimiento. Tienen razón, aquí también sucedió eso, pero las seleccioné y clasifiqué de acuerdo a su tamaño. Allá en el extremo están las más pequeñas para darles un cuidado intensivo. Realmente son pocas. Al estar separadas se harán menos competencia entre sí y con buen cuidado posiblemente alcanzarán al resto de plantas. Espero que así sea, Pedrito. Cuando se planifica y se realizan las actividades en su momento, se obtienen buenos resultados. También el manejo de la sombra está contribuyendo al desarrollo de las plantitas. Carlos, lo felicito. Aunque es nuevo en la injertación de café, todo va muy bien. Considero que estas plantas tendrán de 2 a 3 cruces al momento de sembrarlas en el campo definitivo. Don Carlos, por ahí veo que están fertilizando. ¿Qué fórmula están aplicando los muchachos? De acuerdo al resultado del análisis de laboratorio que hice con anterioridad, se está aplicando triple 15 a mitad de la dosis que se usa comúnmente. Carlos, no me diga que mandó a analizar la tierra del almácigo, si siempre hemos usado 20-20-0. Don Pedro, aunque esa fórmula es muy buena, siempre es conveniente analizar la tierra con que se llenan las bolsas para conocer su fertilidad y aplicar lo que realmente necesita el suelo y la plantilla de café. Si don Carlos hubiera aplicado el 20-20-0, posiblemente las plantillas no tendrían un buen desarrollo. Ingeniero, es muy común usar 20-20-0 para fertilizar los almácigos de café, pero muchas veces no se tiene buena respuesta. ¿A qué se debe? Es cierto. En ese caso la tierra puede estar deficiente de algunos nutrientes, por lo cual es necesario utilizar suelo de calidad. Y si es necesario, se debe hacer una buena mezcla con buena tierra, abono orgánico y arena de peña. Ingeniero, en algunas ocasiones hemos llenado las bolsas con esa mezcla y no se ha tenido buen desarrollo de las plantitas de café. ¿A qué se deberá? Ahí está lo interesante. Cuando se hace la mezcla para llenar las bolsas, se usan estos materiales en diferentes proporciones que pueden ocasionar que algunos nutrientes se concentren. En estos casos, cuando se fertiliza con cualquier fórmula, es posible que estemos aplicando nutrientes que no sean necesarios y causarnos desequilibrio en el suelo. Y para evitar eso, deberíamos de llenar las bolsas con cualquier tierra. Considero que sería riesgoso. ¿Te acordás, papá? Aquella vez que llenamos bolsas con tierra arcillosa. Ese año apenas crecieron las plantitas a pesar de las buenas fertilizadas que le hicimos. Así es, Pedrito. Lo mejor es usar suelo de calidad o hacer una buena mezcla. Eso sí, se debe analizar para implementar un plan adecuado de nutrición de acuerdo a su fertilidad. Ingeniero,
Esto ayudaría a producir buenas plantas de café en Almácigo. No solo a producir buenas plantas, sino a reducir costos como pasó en la finca vecina, donde se hizo una buena mezcla de tierra con abono orgánico y de acuerdo al análisis no hubo necesidad de aplicar fertilizante químico al suelo y se lograron plantas con buena raíz y con buen follaje. Es cierto, al principio no quería mejorar la tierra, mucho menos hacerle análisis. Ahora que veo los resultados, no me arrepiento. Don Carlos, ¿qué productos se están aplicando con esta aspersión? Están aplicando fungicida, adherente y un fertilizante foliar completo. Carlos, ¿cada cuánto tiempo aplica estos productos? Se tiene una planificación para la aplicación de estos productos, que por cierto me la recomendó el ingeniero. Papá, ha de ser parecida a la que hacemos allá en la finca, también por recomendación del ingeniero. Así es, Pedrito. La aplicación de estos productos tienen que ser programadas para tener buen control de enfermedades y para ayudar a la nutrición de las plantas. En nuestro almácigo aplicamos insecticida, solamente cuando detectamos alguna plaga, ya sea en el follaje o en las raíces. Así debe ser. Lo que no deben descuidar es el control de nemátodos, debido a que es una plaga que no se ve a simple vista y causa muchos daños a las raíces. En mi caso, por haber injertado, ya no tengo por qué preocuparme de esta plaga. No tan así, don Carlos. Aunque sea injerto, siempre tiene que controlarlos. A esta edad, las plantitas no tienen suficiente raíz para soportar un ataque de esta plaga. Fíjese que supe de un almácigo injertado que no controlaron los nemátodos y las plantitas se pusieron débiles hasta morirse. Ingeniero, no me gustaría que eso pasara con mi almácigo. Dígame, ¿qué debo hacer? No se me asuste, don Carlos. Si tuviera esta plaga en las raíces ya tendríamos plantas débiles. Es más, el día de hoy me llevaré unas bolsas de almácigo al laboratorio para monitorear si hay presencia de nemátodos. Ingeniero, ¿realmente es necesario hacer estos muestreos? Sí, don Pedro. Esta plaga debe de detectarse a tiempo para realizar su control y que no cause daño en la raíz. Ingeniero, gracias por su asesoría para mejorar la producción de mi almácigo. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el ingeniero Luis, técnico de Anacafé. Hoy tuvimos el gusto de compartir conocimientos sobre el mantenimiento de almácigos. Para mayor información, consulte a los técnicos de Anacafé o visite las oficinas más cercanas para que los puedan orientar en esta actividad. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Es un gusto acompañarles aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Tengan la mejor de todas las mañanas. Hoy don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre el mantenimiento de almácigos de café. Y como todas las mañanas vamos a platicar con el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, para llevarle más sobre este tema, pero al volver de la pausa. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estimado caficultor, continúe con las buenas prácticas culturales en el almácigo, manteniéndolo libre de malezas, con un buen control de plagas y enfermedades, y sus fertilizaciones al suelo y foliares. Si su finca se ubica en una altura debajo de los 4.500 pies sobre el nivel del mar, efectúe el descijado de las recepas hechas este año y practique un redescijado al resto de las plantaciones. Seleccione brotes robustos, sanos y bien ubicados. Gracias por seguir con el Cafetal Radio. Le damos la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días. En el programa El Cafetal Radio de este día, además de saludar a nuestros amables oyentes, queremos saludar a todos los caficultores del área cafetalera de Huehuetenango y El Quiché, donde cultivan el café muchos pequeños productores organizados en asociaciones y en cooperativas.
quienes siguen nuestras recomendaciones para mantener la calidad de su café y producir el mejor café del mundo. Nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy, como ya se lo adelantamos, vamos a platicar sobre las diversas prácticas de mantenimiento que se realizan en los almácigos de café. Empecemos, Maynor, explicándole a nuestros amigos caficultores en qué consisten estas actividades. La producción de almácigos de café lleva una serie de actividades que se realizan en la preparación del suelo y en las plantitas de café, con el objetivo de producir plantas sanas y vigorosas con buen desarrollo de follaje y raíz. Por lo tanto, se debe planificar cada actividad y verificar que se realicen en el momento oportuno. De lo contrario, se corre el riesgo de aumentar el porcentaje de plantas con poco desarrollo, que también son conocidas como rechazo. Maynor, ¿y qué deben considerar nuestros amigos caficultores para la producción de plantas sanas y vigorosas en los almácigos? Para producir plantas de calidad en los almácigos de café, se deben realizar las prácticas de mantenimiento en forma oportuna y adecuadamente, iniciando estas prácticas desde la selección de la semilla, hechura de los semilleros y la siembra de la semilla. Hay aspectos importantes que deben considerarse, como el tamaño y calidad de la bolsa o del tubete, así como la mezcla de la tierra que se usa en su llenado. Si es almácigo al suelo, se debe realizar una adecuada preparación de dicho suelo. Durante el crecimiento de las plantas, se debe realizar un buen control de plagas y enfermedades en el suelo y al follaje. Es muy importante implementar un programa adecuado de nutrición y de riegos para proporcionar condiciones de humedad requerida para el buen desarrollo de las raíces. Además, considerar la sombra requerida por las plantas de los almácigos, dependiendo del sistema de producción y ubicación del lugar. Maynor, háblenos ahora sobre qué época es la mejor para hacer los semilleros para obtener una plantita de buena calidad. La mayor cantidad de semilleros se hacen durante los meses de febrero, marzo y abril, debido a la disponibilidad que hay de semillas. Además, se tienen condiciones ideales para una buena germinación de plantitas de café y menos ataque de enfermedades. Bajo estas circunstancias, se producen plantas en los almácigos de 10 a 12 meses para la siembra a campo definitivo. Los productores de almácigos en tubete realizan sus semilleros normalmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre, cuando obtienen semilla de la nueva cosecha, con el propósito de producir plantas de 5 a 6 meses de edad para la siembra a campo definitivo. Maynor, los lugares para hacer los semilleros para producir plantitas de café deben tener algunas características. ¿Cuáles podemos mencionar? Los semilleros deben hacerse en terrenos planos, que tengan buena exposición del sol y, lo más importante, con fuente de agua para riegos. El sustrato que se usa en los tablones debe ser arena blanca o arena de río. En caso existiera escasez de estos materiales, se sugiere usar la mezcla de tierra con la arena. Este sustrato debe discernirse para eliminar terrones, piedras y otros objetos extraños. Además, debe ser tratado con algún producto para eliminar organismos que dañen a las nuevas plantitas, como son los hongos, nemátodos, insectos y semillas de malezas. El tamaño o las medidas de los tablones donde se va a sembrar la semilla se recomienda que sea de 20 centímetros de alto por 1 metro de ancho, y el largo depende de la cantidad de semilla a sembrar. Para cálculos prácticos se toma como referencia la siembra de 1 libra de semilla por cada metro cuadrado de tablón. Para eliminar estos organismos dañinos, ¿cómo se realiza el tratamiento del sustrato en los tablones? Este tratamiento se realiza antes de sembrar la semilla, con la aplicación de productos químicos específicos para cada plaga, como fungicidas, insecticidas o nematicidas. Otra alternativa, principalmente para pequeños productores, es la aplicación de agua hirviendo. Es un método económico, pero se debe tener mucho cuidado en su manipulación para evitar quemaduras.
Maynor, explíquenos ahora qué sistemas se utilizan para sembrar la semilla de café en los tablones. Los dos sistemas más usados son la siembra en banda y la siembra al voleo. La siembra en banda consiste en sembrar la semilla en franjas de 10 centímetros de ancho y dejar calles de 5 centímetros entre las franjas. La siembra al voleo consiste en realizar la siembra de una cantidad conocida de semilla en un área determinada, con el cuidado de distribuirla bien al momento de sembrarla. En cualquiera de estos sistemas se debe sembrar 1 libra de semilla por metro cuadrado de tablón, con lo cual se dan condiciones adecuadas de espacio y se obtienen plantitas con buena raíz. Por cada libra de semilla se obtienen en promedio 1000 plantitas para ser trasplantadas al almácigo. Es muy importante que después de colocar las semillas en los tablones, se tapen con una capa de 1 centímetro del mismo sustrato y se cubre con material vegetal como hojas de vetiver, jaraguá o de chipe, con el propósito de generar condiciones de humedad y temperatura para su germinación. A la vez, protegen a las semillas de la acción directa del agua de riego o de daño de animales. Gracias, Maynor. Vamos a la segunda pausa, pero les recordamos, amigos caficultores, que los técnicos de Anacafé en este momento están atendiendo sus consultas por medio de los números 2243-8301 y 2243-8304. Si usted prefiere, puede enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org para dudas, consultas o sugerencias. Ya regresamos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Anacafé realiza nuevamente una alianza estratégica con BASF y Syngenta para poner a disposición de los caficultores productos para el combate de la roya. Acérquese hoy mismo a la oficina regional de Anacafé más cercana a su localidad para obtener su constancia de registro y así poder comprar su fungicida a un precio especial. Para más información, ingrese a www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Amigo caficultor, no descuide el control de malezas en sus cafetales y, de acuerdo a su programa de nutrición, fertilice las plantaciones de café en producción y en crecimiento, usando las fórmulas de fertilizante que el análisis de suelo le sugiera. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafé.org. Si su finca se encuentra debajo de los 3.500 pies sobre el nivel del mar en los lotes productores de semilla, seleccione las plantas donde recolectará el fruto de acuerdo a las características propias de la variedad, volumen de producción y sanidad de la planta. Estos frutos deben estar en su plena madurez fisiológica y no tener más del 5% de fruto vano. Gracias por continuar aquí en el Cafetal Radio. Hoy estamos conversando con Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, sobre el mantenimiento de almácigos de café. Maynor, ¿cuáles son los cuidados que deben hacerse después de la siembra de la semilla? Se deben realizar riegos de acuerdo a un calendario que se ajuste a las condiciones climáticas del lugar. Estos riegos pueden ser a cada 2 o 3 días. Cuando la semilla germina y empiecen a emerger las plantitas del sustrato, se quita la cobertura y se construye un tapesco de 80 centímetros de alto, con el propósito de proteger las plantitas de la acción directa del sol, de las lluvias y de los animales. Además, proporciona espacio para regarlas y para la aplicación de fungicidas para el control de enfermedades y de insecticidas en caso hubiera ataque de alguna plaga. Maynor, ¿y cuál es el mejor tamaño de la plantita de café para trasplantarla al vivero? La plantita debe estar en estado de soldadito o papalota, lo cual se da en promedio entre los 45 a 75 días después de la siembra. En el momento del trasplante, se debe podar la raíz de los soldaditos o papalotas para evitar que la raíz se siembre doblada y forme la raíz conocida como cola de coche. Al hacer esta poda,
Se sugiere no cortar más de la cuarta parte de la raíz, debido a que se corre el riesgo que se formen dos raíces. Estos defectos de cola de coche y de raíz doble se ha observado que producen plantas débiles y de corta vida por su mal anclaje al suelo y crecimiento anormal de la raíz. Además, se debe desinfectar la raíz de cada plantita sumergiéndolas en una solución con fungicida específico para el control de enfermedades como el mal del tayuelo. Maynor, ¿qué condiciones deben tener los almácigos para la producción de plantas de café? El lugar donde se implementará debe tener fácil acceso, protegido de vientos fuertes, que el terreno sea plano o moderadamente inclinado, con buen drenaje, disponibilidad de fuentes de agua para los riegos y que tenga cercos para evitar daño de animales. El tamaño del terreno depende del sistema de siembra del almácigo, que puede ser en bolsas de polietileno, en tubetes y la siembra directamente al suelo de las plantitas. ¿Y cómo se implementan los almácigos en bolsas de polietileno? En este sistema se usan bolsas de polietileno, las cuales se recomienda que deben medir 7 pulgadas de diámetro por 10 pulgadas de alto y 3 milésimas de grosor. En algunos casos se usan bolsas de 6 pulgadas de diámetro por 10 pulgadas de alto y 3 milésimas de grosor por falta de espacio y de tierra para llenarlas. Estas bolsas deben tener buena cantidad de perforaciones para facilitar el drenaje del agua de los riegos y de las lluvias. La tierra para llenar las bolsas debe ser de una textura franca, de preferencia con un 10% de materia orgánica. En caso de no tener una tierra adecuada, se deben hacer mezclas. Por ejemplo, cuando se tienen solamente tierra arcillosa, se le debe mezclar del 20 al 30% de arena y del 10 al 20% de abono orgánico. La mezcla que se usa debe estar libre de terrones, piedras y de objetos extraños, por lo que es necesario tamizarla con una malla que tenga aberturas de 1/4 de pulgada. Las bolsas se colocan en hileras dobles, con calles de 40 a 50 centímetros de ancho. Esta distribución permite el espacio para que las plantas tengan buen desarrollo y que se puedan realizar fácilmente las actividades de mantenimiento. Maynor, en los almácigos de bolsas, ¿qué cuidados deben de tenerse para el control de plagas y enfermedades? En la tierra que se utiliza para llenar las bolsas, se deben aplicar productos específicos antes y después de la siembra de las plantitas de café, con el propósito de controlar las enfermedades y plagas que afectan las raíces, como el mal de tayuelo y nemátodos. Cuando hay ataque de nemátodos y no se controlan a tiempo, las plantitas se debilitan y terminan muriéndose, por lo que se sugiere que se monitoree por medio de muestras de raíces y suelo en un laboratorio para verificar la presencia de esta plaga y, si el caso lo amerita, proceder a su control, que podría ser con un nematicida químico o biológico. Se debe aplicar insecticida al follaje de las plantitas únicamente cuando se detectan ataque de plagas, como los gusanos cortadores, las escamas, las cochinillas aéreas o el minador de la hoja. También se debe aplicar insecticida al suelo cuando se tiene ataque de plagas que dañan a las raíces, como las cochinillas y gallina ciega. Para el control de enfermedades del follaje de las plantas, posterior al trasplante, se deben realizar aplicaciones de fungicidas específicos para prevenir enfermedades como la cercóspora, la antracnosis y la roya. Estas aplicaciones hacerlas a cada 8 días y conforme van creciendo las plantitas se deben realizar a cada 15 días. Amigos caficultores, vamos a ir a otra pausa, pero antes les invitamos a visitar el portal de la caficultura, ágil, dinámico, novedoso. Así es el portal de Anacafé. Visite www.anacafé.org. A la pausa, ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigo caficultor,
Es el momento de planificar la cosecha. Repare rancherías, caminos, tomas de agua y verifique la cantidad de canastos y costales que posee. Revise las reparaciones de maquinaria y equipo del beneficiado húmedo. Continuamos aquí en el Cafetal Radio con el último bloque, hoy con el tema mantenimiento de almácigos de café. Maynor, ¿cómo se realiza la fertilización al suelo y al follaje a las plantas que se producen en almácigos en bolsas? Daniel, es muy común aplicar un fertilizante químico a base de nitrógeno y fósforo, como el 20-20-0, descuidando los otros elementos que necesitan las plantas, por lo que se sugiere realizar análisis de la tierra con que se llenaron las bolsas para conocer su fertilidad, debido a que es una mezcla de suelo mejorado. Con base a los resultados, se implementa un plan adecuado de nutrición considerando la edad de la plantita para calcular la fórmula y dosis de fertilizante, la cantidad de cal agrícola o de materia orgánica de acuerdo a la necesidad. La aplicación de estos productos se debe realizar de acuerdo a la presentación del producto a aplicar, que puede ser granulado o en polvo, o estos productos se pueden aplicar disueltos en agua. En la actualidad se tiene la alternativa de alimentar estas plantas con fertilizantes hidrosolubles. Las fertilizaciones foliares se realizan con un fertilizante completo, al menos que las plantas manifiesten alguna deficiencia de ciertos nutrientes, así será la fórmula a usar. Las fertilizaciones al suelo y foliares se inician cuando las plantitas tengan 2 pares de hojas verdaderas, o sea, en cola de perico, y se deben realizar a cada mes. Maynor, coméntenos cómo se debe manejar la sombra y los riegos en los almácigos de bolsas de polietileno. Las plantas en esta etapa necesitan de buena cantidad de luz solar, pero no en exceso. Cuando exista sombra de árboles en los almácigos de acuerdo a la época, se deben manejar para regular la intensidad de luz solar. En caso de no contar con sombra, se debe sembrar sombra temporal como plantas de gandul, tefrosia o crotalaria, o construir tapescos con materiales naturales o con sarán. En los periodos secos, se recomienda regar los almácigos a cada 2 o 3 días, según las condiciones ambientales y calidad de sombra. Estos riegos contribuyen al buen desarrollo de las plantas por facilitar la absorción de nutrientes del suelo. Otro de los sistemas para producir plantas de café es el de almácigos sembrados directamente al suelo. ¿En qué consiste, Maynor? Este sistema consiste en sembrar los soldaditos o papalotas directamente al suelo. Este suelo tiene que prepararse igual al que se usa en el llenado de bolsas y su distancia de siembra es de 20 centímetros al cuadro. La desventaja de este sistema se da al momento del trasplante, debido a que se necesitan más jornales para arrancarlas y prepararlas para su traslado al campo definitivo. Las actividades de mantenimiento son las mismas que se realizan para la producción de plantas por medio de almácigos en bolsas. En los almácigos al suelo y en bolsa se producen plantas de 2 o más cruces en un periodo de 10 a 12 meses de edad. Maynor, otra de las formas para producir plantas de café es por medio de los almácigos de tubetes. Háblenos sobre este otro sistema. Esta modalidad es una alternativa para producir plantas de 6 a 7 meses. Estas plantas, por su poco desarrollo, necesitan de más cuidado cuando se siembran en el campo, por lo que estas plantitas de café son más aptas para sembrarse en áreas nuevas o para renovaciones. Además, se evita competencia con otras plantas. Con este sistema se requiere de espacios pequeños para la producción de altas cantidades de plantas, pero al inicio requiere de alta inversión por el costo de los tubetes y los materiales que se necesitan para su instalación. Este vivero requiere de cuidados muy particulares, por ejemplo, la utilización de sustratos especiales para el llenado de los tubetes, una nutrición precisa y adecuada y riegos programados, y la implementación de programas calendarizados para el control de plagas y enfermedades. Gracias, Maynor. Amigos caficultores, para realizar las actividades en la producción de semilleros y viveros de café,
deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Que tengan un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. Cuídalo. Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.